Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Debate Abierto Dominical, mesa llena, un panel interesante donde vamos a discutir temas de país. Nos acompaña inicialmente Irene Jiménez, ella es economista, financista. Gracias por estar acá. También nos acompaña el ministro de Vivienda, Mario Echelecu. Agustín Arias, de la Secretaría del Metro. Metro de Panamá. Del Metro de Panamá, me explicaba el viernes el señor Roberto Roy. También por acá nos acompaña Elisa Suárez del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de su presidenta, un expresidente del CONEP, empresario. Está con nosotros Gaspar García de Paredes y el secretario de Comunicación del Estado, el señor Manuel Domínguez. Gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero Blandón, como todos los domingos. Y entramos inmediatamente en materia. Yo voy directo. Han pasado prácticamente 11 meses de gobierno. Elisa, hasta este momento no se ha dado todavía ninguna reunión entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Aún no tengo ninguna comunicación al respecto hasta este momento. Bien, lo que a ustedes más les preocupa y que los llevó a realizar una conferencia de prensa la semana pasada, que ha sido motivo de debate y de sorpresa para muchos, ¿qué fue? Mira, básicamente nosotros sentimos que están ocurriendo cosas en el país que hay que discutir con todos los gremios y con todos los sectores. Y creo que nosotros como sector empresarial, que representamos el 80% del Producto Interno Bruto de este país y generamos el 77% de los empleos formales, según la última encuesta de empleo de la Contraloría General de la Nación, tenemos que aportar, y tenemos que aportar mucho, porque estamos en un proceso precisamente en el cual Panamá está año tras año con una disminución en su Producto Interno Bruto, que si bien es cierto, pudo existir una economía recalentada cuando estábamos en 2 dígitos y generar una subida de la inflación, es una situación que tenemos que observar, que tenemos que mirar, y tenemos que verla a largo plazo precisamente por las grandes inversiones que se van a estar dando en el país y que requerirán también de inversión extranjera. Y yo creo que ese tema nos lleva entonces a lo que detonó al final nuestra conferencia de prensa, y es el tema de seguridad jurídica. Y seguridad jurídica para nosotros es tener las reglas claras del juego, cumplir con esas reglas, pero saber cuáles son, y que esas reglas no varíen de hoy para mañana en una decisión legislativa, por ejemplo, la aprobación de una ley que en 3 días se pasa en el legislativo y que al final incluso el Ejecutivo tendrá que vetar por una situación de que es absolutamente contraria a lo que se necesita. Entonces, ¿con quién se tiene que dialogar? Con todos los sectores. Excluir a cualquiera de los sectores no es correcto y sentimos que el sector empresarial no se ha excluido. El señor presidente pues conversa con los sectores indígenas, conversa con los sectores sindicales en Mi Bus, conversa con diferentes sectores, pero a estas alturas no ha conversado con la empresa privada. Yo creo que los presidentes de todos los gremios que aglutina el CONEP, que son 24 gremios, tienen una necesidad de expresarle sus sentimientos, lo que está pasando en sus diversos sectores, de manera que las decisiones que se tomen de aquí en adelante sean las mejores. Y eso llevó entonces pues a nuestra conferencia de prensa, y quiero decirlo, tendiendo los puentes necesarios para que esa conversación se dé, porque lo que nos interesa a nosotros, créame, no es decirle a la faz del mundo que aquí hay un problema de seguridad jurídica, porque a nosotros mismos no nos conviene. Pero si no lo decimos y lo hacemos evidente, con la gran participación que tuvo el CONEP, de todos los gremios ahí, con todos los presidentes diciendo algo, entonces no íbamos a lograr el objetivo, porque no sentimos que el señor presidente del Ejecutivo realmente quiera tener un diálogo efectivo con nosotros, que hemos tenido con muchos ministros, quiero que sepas, sí hemos conversado, no lo podemos negar. Incluso yo tuve una representación con el presidente, que fui a Guatemala y estuve con él conversando,
pero creo que las cosas se deben hacer como tienen que hacerse. ¿Ustedes han interpretado como CONEP el porqué de esa negativa del presidente a reunirse con ustedes? No, realmente nosotros no entendemos el motivo, porque yo creo que nosotros somos los mejores aliados de cualquier gobierno, del que fue, del que viene, del que está. La empresa privada panameña ha sido un gestor de crecimiento y desarrollo histórico en este país. ¿No saben cuál es el obstáculo o lo que está impidiendo que ese acercamiento no sabemos, porque lo hemos hecho, yo creo que muy respetuosamente, lo hemos hecho por escrito en reiteradas ocasiones, personalmente pues lo he invitado, pero mira, yo quiero partir de aquí en adelante. Es que he escuchado gente decir, incluso empresarios, a través de las redes sociales, salen a hablar ahora. ¿Por qué no dijeron absolutamente nada cuando estaba el gobierno de Ricardo Martinelli durante 5 años? Le patrocinaron todo a Martinelli. He visto eso en las redes sociales, lo he escuchado incluso de empresarios. Definitivamente hay unas percepciones y percepciones. Yo te puedo decir que nosotros en todos los gobiernos hemos tenido una participación muy beligerante como empresa privada. Y te puedo decir del último tema como Bocas del Toro. Nosotros estuvimos ahí, presentamos en ese momento más de 25 recomendaciones pendientes de que se dieran en todos los temas fiscales. El CONEP hizo incluso declaraciones muy fuertes con relación a esas reformas fiscales, y eso generó inmediatamente reuniones con el entonces ministro Vallarino y con el señor presidente de la República en ese momento, y de las recomendaciones que nosotros hicimos en varios temas fiscales, gracias a Dios pudimos al final lograr una mejor ley fiscal. O sea, cuando se dio el problema en Colón, personalmente estuve ahí con el presidente Gabriel Díaz en ese momento, que parecía zona de guerra, le comento, porque nos tuvieron que escoltar y todo lo demás, y nos convertimos en un puente con ministros que están actualmente en el gobierno y que estaban ahí también con nosotros, tendiendo el puente para que toda la organización de la Cámara de Comercio de Colón, por ejemplo, con los grupos que estaban manifestándose, pudiéramos llegar a un acuerdo y ser mediadores. O sea, siempre nos hemos manifestado. Siento que la reacción es distinta porque siempre nos han atendido. Entonces, evidentemente, en este momento no se dio esa situación, han pasado 11 meses de gobierno y nosotros estamos conscientes de que el señor presidente tiene una agenda muy apretada, pero sí ha podido atender a todos los sindicatos, a los grupos indígenas, a la participación que tiene con las comunidades, que me parece excelente, y yo creo que eso va de la mano con el discurso del presidente de la República. No por eso tenemos que eliminar a un sector tan importante como el sector privado. Y le digo más, no hay ningún plan social que se pueda dar si el sector empresarial no genera riqueza, crecimiento y desarrollo. Porque nosotros tenemos primero que generar riqueza para poderla distribuir. Entonces estemos claros, de cada 100 empleos en este país, 77 lo genera la empresa privada, empleos formales estoy hablando. Entonces, si nosotros necesitamos todos estos planes sociales que necesitan recursos, evidentemente el plan estratégico del Estado que nos presentaron hace poco, y le voy a decir, nosotros como CONEP no tuvimos participación en la preparación de ese plan estratégico. Yo creo que es el mejor aliado que puede tener cualquier gobierno para que los planes se den. Primero, el señor multiplicó los peces y los panes y después los distribuyó. Y esa ecuación no ha cambiado. Entonces nosotros estamos aquí tendiendo puentes, créame, estamos preocupados por la desaceleración que se ha dado y con números la podemos ver año tras año. Y lo que queremos es que esa desaceleración no se siga dando, simplemente busquemos las maneras, los mecanismos, cuenten con nosotros. Definitivamente nosotros no vamos a ser quienes dictemos la política económica de este país, pero somos los principales actores porque somos los inversores. En este país la inversión privada internacional es 1/3. La inversión privada nacional es 1/3 y la del Estado es 1/3, y eso ha sido por muchos años, históricamente. Entonces yo creo que si nosotros representamos 2/3 de todo lo que se invierte en este país, nosotros podemos ayudar a tomar mejores decisiones
decisiones incluso consensuadas con todos los sectores, porque aquí tenemos que meter a los trabajadores, tenemos que meter a las asociaciones civiles, etcétera, etcétera, pero excluir a un sector me parece que simple y sencillamente no se puede dar si queremos ejecutar una política fiscal, una política social. Tiene que haber una política económica que sostenga también esa situación, y nuestra preocupación es que existe la desaceleración, hay reducción en la generación de empleo, la planilla estatal ha crecido, y nosotros creemos que si a nosotros van como empresa privada a seguirnos dictando normas que intervienen directamente con las regulaciones de precios, afectando un mercado de libre oferta y demanda, ¿verdad? Y no se están dando las regulaciones en el derecho de las concesiones, se detienen por cualquier motivo, se quitan esos derechos a concesionarios que tienen años de estarlo haciendo, empresas que están trabajando en el sector energético fuertemente afectadas, y tenemos una tremenda crisis energética en este país. Sumémosle cuando venga el otro metro, estimado compañero, tenemos una necesidad energética y el sector energético ha sido fuertemente afectado. Entonces, yo creo, con el mayor respeto y de una manera cordial y fraternal, extiendo nuevamente al señor presidente pues la invitación a compartir con nosotros en CONEP estas preocupaciones para buscarle soluciones. ¿Ves? Para buscarle soluciones. Irene Jiménez, desde un marco más amplio también, por su conocimiento en materia económica y financiera, ¿considera genuinas las preocupaciones del sector privado? Ha dicho muchísimas cosas todas juntas y me gustaría un poco separarlas, ¿no? Por empezar, el tema de la desaceleración económica. Es correcto si la medimos con números anteriores. Lo que pasa es que es una consecuencia lógica que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el gasto público no puede monitorizar el crecimiento de un país. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno anterior especialmente? Yo vengo viendo toda la serie desde el año aproximadamente 2004, y el periodo de mayor crecimiento en el país sin necesidad de deuda y de gasto fue entre el año 2006 y 2009. Desde el año 2009 en adelante, hasta el año pasado, prácticamente casi se duplicó el crecimiento. ¿Pero en base a qué? No a inversión genuina, sino a endeudamiento. Por lo tanto, yo, si recuerdan programas anteriores de 5 o 6 años atrás, 4 años atrás, 3 años atrás, venía advirtiendo que esto era lo que iba a suceder, porque es como cuando uno le da una tarjeta de crédito a una persona totalmente irresponsable, gasta. Entonces, visto desde afuera, uno ve que está creciendo. ¿Por qué? Porque con la tarjeta de crédito compró quizás un carro, compró bienes, etcétera. Desde el punto de vista desde el que está observando, hay crecimiento. Pero cuando llega el momento de pagar la tarjeta de crédito, son los problemas que está enfrentando el gobierno ahora, que son lógicos, son necesarios, y a mí esto no me sorprende para nada. Es más, es una medida sana, correcta, que el gobierno no siga, como en el gobierno anterior, impulsando el crecimiento a través de endeudamiento y gasto público. Ahora viene una parte en la cual coincido totalmente. ¿Quién es el motor del país? El sector privado. Entonces, con respecto al sector privado, yo tengo algunas preocupaciones, que por ahí no son las mismas que la señora, porque en verdad un gobierno no tiene que dialogar con ningún sector. El gobierno está para administrar, y en realidad quien debe dialogar es el órgano legislativo, que para eso está. El gobierno no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Sus representantes en este momento son la Asamblea, que si estamos de acuerdo o no cómo se maneja la Asamblea, ese es otro tema. Ahora bien, comparto las preocupaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno en este momento debería estar dando señales positivas para la atracción de la inversión, y no las está dando. ¿En qué sentido? Control de precios no es una buena señal, definitivo. Intervención en la propiedad privada, como en el tema de los parkings, no es una buena señal, es una señal pésima. Entonces, Barro Blanco. Bueno, hay muchas. O sea, yo te puedo dar, doy las que las personas por ahí tienen más a mano. ¿Por qué? Porque en principio uno dice, ok, el control de precios funcionó porque realmente no han seguido aumentando las cosas. Y en realidad no se debe al control de precios. Esto se debe a que precisamente la economía bajó el crecimiento entre comillas, porque en realidad era endeudamiento. Entonces,
al haber menos dinero fluyendo en la economía, por supuesto hay menos personas demandando bienes y servicios, por lo tanto los precios tienden a bajar. No tiene nada que ver el control de precios. ¿Por qué? Porque si ahora con el nuevo metro el gobierno equivocadamente piensa que va a impulsar la economía a través de la obra pública, que es un concepto totalmente erróneo, no estoy diciendo que no la hagan, lo que estoy diciendo es que el concepto detrás de que se debe hacer obra pública para generar empleo, ese es el concepto equivocado. Vamos a ver nuevamente aumento de precios y nuevamente vamos a estar viendo a las personas reclamando nuevos controles de precio o sobre mayores cantidades de productos. En ese punto me parece que el gobierno está equivocado. Me parece una excelente señal al mercado todo el sistema, cómo está apoyando la investigación, aunque a nivel justicia, ¿no? Aunque deberíamos tener claro que esto no lo debe hacer el gobierno como ejecutivo, sino que la población tendría que tener claro que esto lo hace el órgano judicial. A mí me parece que estos conceptos están un poco mezclados y por ahí la gente dice, bueno, el gobierno de Varela es el gobierno que está poniendo presa a la gente, y no es el gobierno de Varela, o no debería hacerlo. Entonces, estas señales, todo lo que hemos hablado, se llama al final marco institucional. Y el marco institucional es el que yo considero que habría que prestarle un poco más de atención. Entonces, deberíamos dejar actuar más al mercado, dar señales más claras y concretas, y no necesariamente tienen que ser con una reunión con los gremios. En realidad, en cualquier otro país uno los vería como casi como un sistema corporativista, y no lo es. Esto es una república, y en una república el sector privado trabaja y el gobierno administra justicia, administra los recursos para después hacer 3 o 4 obras o lo que quiera hacer, ¿no? Pero esto sería un marco lógico de gobierno. Entonces, comparto la preocupación de que hay muchas señales que son negativas hacia la inversión, pero por otro lado, al final lo que estamos viendo es un producto de una economía totalmente distorsionada en la cual este gobierno no tiene nada que ver, que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero se ha agravado en los últimos tiempos, y yo siempre señalo esto. Panamá es un país donde hay muchos países, mini países conviviendo. La realidad que maneja el CONEP, les aseguro que no es la misma realidad que manejan las SEM, que son las empresas que están, las empresas multinacionales. Ellos tienen su propio régimen, tienen sus propias reglas de juego y son muy claras. Entonces, allí fluye la inversión, uno habla con los abogados que están en esas empresas, y es un país que parece que no fuera Panamá, pero sin embargo es Panamá. Lo que pasa es que lo que está sufriendo el sector privado es la consecuencia de muchos años de... esto ya es un poco más complicado de explicar, pero básicamente es casi un subsidio cruzado, es decir, el sector privado panameño está subsidiando, aunque no se lo vea directamente, no es que el gobierno le paga a la SEM, pero al eximirlas de muchas de los impuestos y de las cargas laborales que debe sufrir el sector privado panameño, al final de cuentas, después de muchos años, estas son las consecuencias, que en su momento obviamente no se podían ver. Entonces, yo no estoy diciendo que se le quiten todas estas prerrogativas finalmente que tienen estas empresas, sino que lo que estoy diciendo es que el sector privado tenga lo mismo que tienen las sedes de empresas multinacionales. Equipararlas, porque si para ellas es bueno, y uno ve que Howard está volando, entonces ¿por qué no va a ser bueno para el resto del país? Entonces, el hecho de tener pequeñas economías distorsionadas, eso es lo que crea este ambiente así como de inseguridad y demás. Yo no creo que haya inseguridad jurídica. Es más, creo que lamentablemente en el anterior gobierno había mucha más inseguridad jurídica. Es decir, ver a un presidente con martillando, tirando bajo una pared, es un símbolo terrible de inseguridad jurídica que no lo hemos visto en al contrario, ¿no? Entonces hay que equilibrar un poco. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Continuamos, debate abierto dominical. Manuel Domínguez, secretario de Comunicación, y luego le damos la palabra al ministro Mario Echelecu. Primero que todo, el gobierno recibe en muy buena actitud las recomendaciones del CONEP y de los empresarios. Nosotros hemos estado conversando con la Cámara de Comercio, varios ministros nuestros han estado activamente participando en los diferentes foros, así que creo que hay un tema más que todo de forma que de fondo, de conciliar una reunión con la agenda del señor presidente. Eso creo que no va a ser ningún problema en los próximos días. Nosotros trabajamos juntos en muchos foros internacionales, sector privado, sindicatos, gobierno, así es que yo francamente creo que no hay un tema de fondo,
no hay una actitud del gobierno hacia el sector privado, al contrario. Yo creo que hay que entender también que el presidente de la República obtiene un mandato para hacer las cosas diferentes, obtiene un mandato para manejar el poder diferente. Y el hecho de que ahora se le dé la misma relevancia a los indígenas, a los sindicalistas, a las enfermeras, a los empresarios, no quiere decir que eso esté malo. Simplemente es una manera distinta de administrar el poder que se tendrá que juzgar al final de la gestión del señor presidente. En lo que discrepamos completamente es en plantear que en Panamá hay un escenario de inseguridad jurídica. No, pensamos que no hay un solo caso que sustente esa afirmación. No hay uno solo. Si tú ves cada uno de los casos que le ha tocado atacar al presidente de la República, en los cuales hemos tenido que meter cualquier cantidad de tiempo, etanol, el asunto del parking en los aeropuertos, fin mecánica, eran proyectos que fueron configurados con otro propósito mucho más allá que el que se planteó al inicio. Es decir, aquí había una situación de hecho que cuando un empresario se expresaba en algún tema, o le enviaban a DGI o lo amenazaban para comprarle un pedazo de la empresa. O sea, eso sí era inseguridad jurídica. Entonces, plantear que hay inseguridad jurídica en el país, francamente no me parece que se compadece con la realidad. Si tú fijas en el tema de Barro Blanco, que creo que es el tema que tal vez más preocupa, o sea, entendamos una cosa. Primero, que ese es un problema que no creó este gobierno. ¿Okay? Es un problema que se creó porque las instituciones no estaban funcionando. Y la intervención de facilitación del gobierno entra en función precisamente de proteger la seguridad jurídica, porque ahí vamos a tener una situación de hecho. Aquí no estamos hablando de un tema de escritorio, señores. Lo que iba a pasar en Barro Blanco, si el gobierno no entra a facilitar entre el sector privado y la comunidad, es que ahí se iba a generar una situación de hecho que sí iba a mandar un terrible mensaje hacia la inversión extranjera. De manera tal que nosotros no estamos viendo un problema de seguridad jurídica en Barro Blanco. Por supuesto que no es complejo y por supuesto que preferiríamos nosotros estar en otro debate y no en ese. Sin embargo, eso existe, y darle la espalda al problema social que hay allí, a la confrontación emergente que está ahí, sería una tremenda irresponsabilidad. Entonces nosotros sentimos, al igual con el tema de la economía, plantear que hay una desaceleración no me parece tampoco responsable. Todos los signos de la economía están indicando que la economía está funcionando bien. Por supuesto, estamos en un momento de transición, hay algunas cosas que van a funcionar más veloz que otras, pero entendamos también que este gobierno ha mirado de manera responsable temas críticos que crecieron en la administración pasada, que estaban arrastrando el país hacia abajo. Muchos de estos proyectos nos han tomado muchísimo tiempo de trabajo, ya estamos madurando finalmente la solución para cada uno, pero nosotros sentimos de nuevo que el país está bien, que los principales indicadores de la economía funcionan muy bien. Panamá está planteado a ser el país que más crece en este año, obviamente no a los dígitos del 11, cuando estaba esto recalentado y cuando había muchísima inversión pública, como la planteamos la licenciada. Sin embargo, el país va en la dirección correcta. Si nos hace falta diálogo, eso no es un problema. Nosotros vamos a dialogar, queremos dialogar. Esta es la marca del gobierno del presidente de la República, de manera tal que no vemos un problema de fondo, Álvaro, vemos un problema más que todo de forma. O sea, el presidente asume el compromiso de sentarse a conversar con el CONEP en los próximos días. El presidente está abierto a conversar con todos los sectores y el CONEP es uno de ellos. Recuerda que el CONEP es como el gremio de gremios. El CONEP aglutina ahí, pero nosotros individualmente hemos estado hablando desde el primer día con muchísimos dirigentes gremiales. Para hacer los nombramientos, el presidente suele hacer varios contactos y entre ellos habla con líderes de gremios. Así que no hay un problema aquí. La reunión del CONEP absolutamente no es un problema. Eso se va a dar en los próximos días. Y yo creo que este es un impasse que vamos a superar muy fácil porque, de nuevo, creo que no hay un problema de fondo. Bien, el ministro Chaleco. Sí, buenos días. Sí, yo quiero dejar algunos puntos que son importantes aclarar. Hablar de inseguridad jurídica, la verdad que me parece, tengo que ser muy franco y muy respetuoso, me parece que como que no se han dado cuenta que el gobierno cambió. Porque te voy a decir con mucha franqueza, aquí tenemos un gobierno que yo creo que todo lo contrario podríamos señalar. Un gobierno que está dando tranquilidad, un gobierno que está tratando de ordenar la cosa pública. Yo te voy a hablar específicamente de cosas que encontramos en el MIBI. Hoy el MIBI maneja 200, 300% más presupuesto de inversión con respecto a lo que hizo la administración anterior. Y estamos hablando que los costos operativos del Ministerio de Viviendas son 11% más bajos. Encontramos muchas cosas que había que ordenar, en todos los sentidos. Y lo que hemos tratado de mantener es, en todos los sentidos, un mensaje de tranquilidad
Todo lo contrario, incluso con el tema famoso del impuesto de la arena, quiero hacer mucho énfasis en eso. Aquí todas las concesiones de arena, pero vamos a hablar. Todas las concesiones de arena que se han dado en este país históricamente han tenido un matiz político. Todas. Gobierno de turno, gobierno que favorece a alguien. En este gobierno no se ha dado una sola concesión de arena, ni se le ha quitado a nadie ninguna concesión de arena. Aquí no hay un tema de persecución, aquí lo que se está pidiendo a la gente es que sea solidaria con un tema impositivo, y ese fue el mensaje que se le ha mandado a todo el mundo. Con el tema de que si la economía está desacelerada o no está desacelerada, yo tengo que irme más a la opinión que dio la licenciada Jiménez. Irene. Digo, en efecto aquí vivíamos unos índices que eran inflados por una gestión de gobierno que estaba manejando la cosa pública de forma anormal. A nosotros que iba de la mano con una percepción, por lo menos quiero ser responsable y decir que una percepción de corrupción. ¿Qué es lo que nos ha hecho un gobierno responsable? Porque eso fue el mandato que la gente dio el 4 de mayo. Queremos un cambio de timón de cómo el gobierno está manejando las cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero fue verificar todas las cuentas por pagar que tenía el gobierno nacional. Después de hacer una evaluación exhaustiva, después de llevar a muchos de estos casos a finalizarlos, a que no llegaran a consecuencias mayores. A final del mes de abril el gobierno nacional ha pagado más de $1.000 millones en cuentas por pagar. Todavía creo que quedan como 400 y créame, siguen siendo revisados porque hay mérito suficiente para ser revisados. Eso es lo responsable. Entonces, sobre que el gobierno nacional no se ha reunido, o el Estado no, el Ejecutivo no se ha reunido con el CONEP, tal vez como la figura de gremios, puede ser cierto. Pero entendamos una cosa, la agenda del presidente de la República es una agenda completa y en ausencia del presidente estamos los ministros. Yo no me he reunido con el CONEP, pero me he reunido por lo menos con 5 o 6 gremios que pertenecen al CONEP, atendiendo las solicitudes, escuchándoles, informándoles, participándolos. Y sé que muchos de los ministerios también han hecho lo mismo. Yo, cuando escucho señalamientos como de falta de diálogo, la verdad que me sorprende porque sí hemos conversado bastante. Creo que buena parte del equipo del Ejecutivo que está trabajando por llevar este cambio de timón, venimos de la empresa privada, entendemos, pero también la empresa privada tiene que entender que somos los administradores de dinero del Estado y tenemos que asegurarnos que eso es dinero del Estado. No podemos simplemente por ese afán de que la economía se active, comenzar a pagar millones de dólares que tenían que ser revisados. Y en efecto, el resumen es que muchísimos de esos millones de dólares no se van a pagar porque no eran apropiadamente adjudicados, no correspondían. Y sobre el tema de la justicia, bueno, yo creo que la licenciada Jiménez lo ha explicado perfectamente, no es correspondencia del Ejecutivo. Lo que ha demostrado este Ejecutivo hasta ahora mismo, que nosotros no nos vamos a meter en eso, que la justicia tiene que funcionar por sí sola, los casos avanzarán, el Ejecutivo tiene el deber de llevar el timón de este país. Nosotros lo seguiremos haciendo con diálogo. Yo en eso sí difiero con la licenciada. El Ejecutivo, y este Ejecutivo más todavía, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, cree en el diálogo. Si es verdad que a diferencia de lo que decías tú, Elisa, que nos hemos reunido mucho con las agrupaciones indígenas, mucho con las agrupaciones sindicales, mucho con los jubilados. Lo cual está bien. No, está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque había una mora con todas estas personas a nivel de diálogo. No nos olvidemos lo que pasó en Bocas del Toro, no nos olvidemos lo que pasó en Colón, los actos de violencia y la prepotencia de administraciones de la administración pasada. Entonces, aquí tiene que haber un cambio de timón y eso es lo que el gobierno nacional está haciendo. Por supuesto, estoy seguro que la reunión con el CONEP va a salir y que es necesaria y que el CONEP tiene mucho que aportar, por supuesto. Todos los gremios privados que generen inversión en este país, bienvenidos. Pero no hablemos de inseguridad jurídica porque de verdad no veo el parámetro para poder explicarlo. Todo lo contrario. El tema de Barro Blanco que está explicando Manuel, si lo que hemos logrado, aquí hay un tema de inversión, muy bien. Pero hay un tema de una mala concesión o una mala adjudicación o un mal manejo que se le dio al tema del Barro Blanco. Porque los primeros que no fueron muy consultados, a los que no se les dio participación, fue a la comunidad indígena que de alguna u otra forma se ve afectado. Y a los que han sido burlados, a los que fueron avasallados violentamente en algún momento por la administración pasada, y lo que le estamos tratando de devolver, porque no somos un gobierno de turno, pero tenemos que mandar un mensaje de Estado. Tenemos que esos grupos recuperen la credibilidad
que el Estado panameño le tiene que dar. Así que es un tema de paz social, es un tema bastante complejo y créeme, la inseguridad jurídica no es una preocupación. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Wow. Seguimos, avanzamos. Gaspar tuvo la oportunidad de dirigir el Consejo Nacional de la Empresa Privada en un momento importante del país. Transcurría el gobierno de Martín Torrijos. Sí, me tocaron los dos. Martín Torrijos y Ricardo Martinelli. Yo fui presidente un periodo bastante extendido, como 2 años y medio. Ajá. ¿Y pudo reunirse con ambos mandatarios? Con ambos, sí. Cuénteme un poco ahora desde afuera, porque ahora ya usted no es presidente. Mira, yo difiero en el sentido de que un gobierno, o un presidente en particular, que en este país es la figura del gobierno, no tiene o debe reunirse con los distintos grupos que comprenden su país. Yo creo que cuando hemos tenido gobiernos que han actuado de manera aislada de la realidad, lo que ocurre es que el próximo gobierno entra y todo lo que hicieron lo tira por la ventana, porque van a haber una cantidad importante de agentes del país que no van a haber compartido esa visión, esa dirección, esas medidas adoptadas porque no hubo el debido consenso. En ese sentido, pues, el CONEP históricamente ha tratado de provocar un diálogo con todos los ejecutivos porque nosotros nos identificamos como un socio lógico del porvenir del país. Y para aclararle tal vez al ministro Echeleco el tema, ningún gremio puede reemplazar al CONEP, tanto como el CONEP no reemplaza a ningún gremio. Y le explico. Los gremios con los que un ministro se reúne normalmente tratan temas sectoriales. El CONEP no trata temas sectoriales. El CONEP trata los temas que son agenda país, tema de Estado, son los temas que tienen un impacto transversal en todos. El CONEP debe trabajar con el gobierno en los temas de política fiscal, en los temas de salud, de educación, en los temas que afectan a toda la comunidad, independientemente del sector, del quintil económico, independientemente de la situación. Hay temas que tienen un impacto en todo el devenir del país, público o privado, y que afectan al bienestar de la comunidad en general. Entonces, esos son los temas de CONEP. Y lo que CONEP le plantea al gobierno es, mira, nosotros estamos preocupados por la sostenibilidad de algunas de las medidas adoptadas en distintas administraciones y que incluso esta administración está mostrando darle mayor relevancia o aumentarlas. Y podríamos hablar, yo sé que Irene hace causa con lo mismo, el tema del populismo. O sea, para nosotros, la política social de un país tiene que estar enmarcada en inversiones cuyos resultados conlleven que esas ayudas dejen de ser necesarias. Eso es lo que permite sostenibilidad. Si yo estoy dando ayuda simplemente por quedar bien o simplemente porque estoy respondiendo a lo que las encuestas de opinión me dicen, yo no estoy gobernando para cuando yo no sea gobierno, que es la responsabilidad que tiene que tener un mandatario. Regobernar de una manera que cuando esa persona deje de tener la responsabilidad del país, el país sigue funcionando a pesar de que esa persona que tenía toda la mejor intención, la disposición y le metió todo el empeño, dejó un aparato funcionando de una manera que ya no es dependiente de la persona, sino que funciona por esa institucionalidad que este país no tiene, que funciona por esa construcción de consensos que la hemos logrado en la concertación, pero ningún gobierno, ni el de Torrijos, ni el de el presidente Martinelli, y este gobierno todavía no termina de arrancar, a pesar de que participaron en todos. Yo soy representante del CONEP en la concertación. Yo le puedo decir con conocimiento de causa que los acuerdos de la concertación tienen un consenso tan amplio como 57 organizaciones que participaron en ese diálogo, en donde el CONEP era simplemente uno más. O sea que a nosotros no nos preocupa lo que dice el señor vocero del gobierno en el sentido de que le den relevancia igual que otros grupos, lo que sea. Nosotros aceptamos eso al participar en la concertación. Y sin embargo, ahí hay una cantidad de recomendaciones puntuales para infinidad de temas que le preocupan a la comunidad, no a ningún sector, a todos, pero no se implementan. Entonces, esos son los temas que le interesan y le preocupan al CONEP, porque al CONEP no le interesa el gobierno de hoy.
Al CONEP le interesa el gobierno de siempre. Al CONEP le interesa es el país. Al CONEP le interesa la sostenibilidad del país. Al CONEP le interesa que mejore el porvenir y el bienestar de todos los panameños. No solamente de un sector, porque entendemos perfectamente que cuando se construyen modelos excluyentes, entonces terminan otros rezagados, y es lo que hemos hecho en este país. Ahora me pongo tal vez el sombrero del sindicato industrial. El sindicato industrial en su CIPOPINA de esta semana, sale hoy, domingo y mañana lunes en otro diario, muestra cómo llevamos 50 años creyendo en el canto de que somos país de servicio, hemos hecho toda una cantidad de esfuerzos y estrategias de país por desarrollar zona libre, la banca, los puertos, el turismo, Howard y cualquier otro, pero no hemos hecho el mismo tipo de trabajo por el sector primario y por el sector secundario, de los cuales muchas más personas dependen o en los cuales la otra gente que no tiene la capacidad de participar en el modelo de economía terciario pudieran encontrar cabida. Claro, necesitamos darle la educación a la gente para que eleve su capacidad de producir bienestar por cuenta propia, para que no necesite las dádivas del gobierno, para que pueda participar de cualquiera de los 3 sectores de la economía de una manera competitiva, que es otra cosa que tampoco hemos hecho. En los años 70 nos hablábamos que íbamos a hacer la Suiza de las Américas, pero yo no veo la educación de Suiza en ningún lado aquí. Nos hablaban en las últimas décadas de que íbamos a ser el Singapur de las Américas. Tampoco veo la educación de Singapur en ningún lado de este país. Ahora me pongo el sombrero de Unidos por la Educación. Esa es la verdadera mora que tenemos con los panameños. Darle las herramientas, la capacitación, la formación para que puedan ser mejores personas, porque el error que hemos cometido al ahorrarnos dinero en la inversión en educación, pretendiendo que un plantel lo ocupen 3 colegios, uno que entra a las 7 de la mañana y sale a las 12 del día, uno que entra a las 2 y sale a las 5, uno que entra a las 5 y sale a las 10, es que hemos reducido las horas de clase, tratando de enfocar que la educación es solo para el trabajo, hemos dejado de formar mejores ciudadanos. Por eso la comunidad le pide a la asamblea o al resto del gobierno cosas que no le convienen a largo plazo, y por eso el sector político también actúa de una manera de cara a ese futuro que deberíamos construir entre todos, porque la educación cívica se perdió. Por eso cuando usted va a las corregidurías y pregunta cuál es el primer problema que atienden aquí, es la violencia intrafamiliar, porque tampoco hemos formado personas que puedan manejarse en convivencia sana dentro de su familia y crear patrimonio familiar entre ellos y provocar una dinámica de construcción de futuro entre la unidad fundamental de toda sociedad, que es la familia. El viernes era el Día de la Familia, o sea, nos recordamos como una fecha para tuitear imágenes por ahí y lo demás, pero la familia se construye cuando yo le doy las herramientas a las personas que tengo en el sistema de educación para que sean mejores padres de familia. Eso también lo hemos olvidado. Entonces nos quejamos de la crisis socioeconómica, de la crisis política, de la crisis de valores, del aumento de las pandillas, de la violencia, de la cantidad de gente marginada, y nos hemos olvidado de que la raíz de la mayoría de los problemas tiene que ver con poder dar una educación integral. Esa es una de las preocupaciones de CONEP. Para eso es que al CONEP le interesa un diálogo con el gobierno, para cómo construir un modelo que trascienda una administración coyuntural, como usted dijo, un gobierno de turno, y que podamos tener a largo plazo un compromiso de Estado con los temas que no se resuelven en un quinquenio, porque ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni una cantidad de temas se resuelven en un quinquenio ni con un plan de gobierno, se resuelven, como decían los filósofos de democracia hace 300 años, con un contrato social, con un acuerdo de país en donde estemos todos comprometidos a que estas medidas no deben estar afectadas por la política partidista, ni por el gobierno de turno, ni por los intereses de ningún sector en particular, sino por provocar el bien colectivo. Eso es lo que le interesa al CONEP. El CONEP no le va a hablar a usted de los problemas ni de vivienda ni de construcción. El CONEP va a hablar de los problemas que nos afectan a todos. Hay gremios que ven los temas coyunturales. Esos son los que conocen de primera mano lo que puede estar ocurriendo en su materia o en cualquier otro tema que atienda otro ministro. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos todos estar claros. Nuestra intención no es cogobernar. Nuestra intención no es decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Nuestra intención es provocar ese consenso para que podamos tener esa hoja de ruta, ese plan de cómo pasar de un gobierno a otro, estos temas que independientemente de cuál sea el gobierno, siguen afectando. Bien, vamos a la pausa y regreso con el ingeniero Blandón.
Avanzamos, debate abierto dominical, ingeniero Blandón, el análisis luego de recoger las impresiones de los diferentes miembros del panel. Bueno, escuchando a Irene, me daría la tentación de ir al debate ideológico de la teoría pura. Que lo hace muy bien. Pero voy a romper y no caer en esa tentación. Porque en realidad, tenemos televidentes sin teoría económica o política o social, no hay práctica, ni económica ni política social. Pero igual, sin práctica, no hay teoría. Entonces yo voy a tratar de salirme de la teoría pura para ir a la combinación de esa teoría y práctica y plantear aquí a los señores ministros y a los televidentes desde otra óptica el problema que estamos debatiendo en el día de hoy. No hay la menor duda, para mí, y creo que por usted también, que hay una preocupación en el sector privado. Yo no tengo la menor duda de que eso existe. Entonces, tampoco tengo duda de que el secretario de prensa del gobierno ha dicho una cosa sencilla, pero si no se hace, se convierte en un problema agravado. El gobierno está consciente que necesita una reunión con la CONEP. Bueno, ¿por qué no la hace? Pues se acabó. ¿Para discutir qué cosa? Hombre, los temas centrales. Fíjense las ópticas diferentes que generan decisiones de gobierno. En el control de precios, por ejemplo. Hace unas semanas conversaba yo con los dirigentes y productores del sector avícola. Fíjense esta estadística del sector avícola. Con el control de precios, y los huevos están bajo el control de precios, los huevos medianos. ¿Ustedes saben cuánto se ha incrementado el consumo de huevo en el país? En 18%. ¿Sabe por qué? Por el control del precio. Porque las tienditas estaban abusando. Entonces ha habido un incremento sustancial. Hoy se produce más huevo y se vende más huevo. Fíjate, es un elemento. Claro, ¿es el control de precio una medida adecuada en el largo plazo? No. Entonces, por eso hablo de la teoría y la práctica. Entonces uno tiene que ser justo. La teoría aplicada al sistema político no funciona cuando la aplica en forma abstracta. Pero si no tienes una teoría económica para manejar, también cometes errores prácticos. Por ejemplo, mire la forma de mirar desde otro ángulo el problema de Barro Blanco. La decisión de suspender el proyecto es una mala decisión. No importa cuál sea la justificación que usted le diga, porque el mensaje es equivocado. Está equivocado. Entonces, a mí que me ha tocado seguir de cerca todos los proyectos hidráulicos, conozco esa historia, no la voy a narrar aquí, pero es una decisión incorrecta. Creo que el gobierno va a buscar una solución. Creo, no tengo la menor duda. Pero habrá que ver ahora cómo reacciona aquellos sectores que se impulsaron creyendo que ellos tienen la decisión final. Así es. Vas a ver lo que significa cuando tú juegas con estas variables. Pero en términos generales, ¿por qué es importante el diálogo entre el gobierno y el sector privado? Porque para los planes de expansión del gobierno y para resolver el problema de mantener la ecuación más en equilibrio, es decir, más inversión privada y menos inversión pública, para producir un crecimiento real, para poder hacer esa ecuación, hay que hacer un ajuste. Pero ese ajuste no pasa solamente por un enunciado, pasa por una realidad política. ¿Cuál es la realidad política? Que en nuestro país nosotros estamos acostumbrados a debatir este problema. Entonces yo creo que el gobierno necesita replantearse una alianza estratégica con el sector privado para absorber sus preocupaciones, igual que necesita una alianza estratégica con el sector de los trabajadores organizados, no con unos cuantos sindicalistas, sino con, porque esos son los dos elementos fundamentales que requieren para definir